Le colgué esta alfombra de yute en la pared a mi gato para ver si le gustaba como rascador. Y sí le gustó. Creo que ya le voy a decir adiós a las molduras rasguñadas. Acompáñame a hacerle a mi gato su propio rascador con una alfombra de yute y estos respaldos de sillas. Y bueno, empecé estirando y grapando la alfombra a los respaldos, asegurándome de tensarla bien para que no quedara floja. Voy a grapar aquí abajo, pero tengo que cortar esto. Entonces voy a cortar hasta aquí para poder usar estos hilitos para amarrar. Les comento que a este rascador le puse alfombra de yute, pero después de que mi gato se acabe la alfombra de yute, se la voy a reemplazar por una alfombra de sisal, porque es el mejor material para rascador de gato. Y así quedó el rascador. Y claro que no pude parar ahí, así es que le agregué 2 camas, un escalón y un macetero de pared. Estas son partes de una mesa que tuve de una mueblería que se llama West Elm y las voy a usar para hacer las 2 camas y el escalón. Esta es la primera cama. Con esta cama voy a reforzar el rascador. Y miren, aquí yo no usé una broca avellanadora con guía. Entonces pues estaba forzando la cabecita del tornillo y pues miren lo que pasó. Pude haber cambiado la pieza, pero para mí no fue problema. Voy a usar esta consola de pared como base para hacer la segunda cama. La corté con esta cegueta, que por cierto me tomó casi toda la vida en terminarla de cortar. Decidí cambiar esta pieza por la pieza más chica que iba encima. Le enredé mecate en la parte de enfrente y en la parte de atrás le atornillé estas maderas para clavar aquí este respaldo. Y así es como se ven, miren, por aquí por atrás. Al quitar yo esta madera, quitar ese tornillo, puedo quitar el respaldo. Y aquí en esta madera va atornillada la cama.
Esto fue lo que me encontré entre las cosas que ya no uso. Con esto hice la camita. Para hacer la cama, tracé la forma del frente de la consola en un cartón. Luego pasé ese diseño a la madera, la tela y el macramé para replicar el mismo estilo. Primero hice la guía en la madera con una broca, asegurándome que la broca no sobrepasara el diámetro del tornillo de ojo. Última cama lista. Y ahora a hacer el macetero de pared. Aproveché y podé un árbol, un pino ahí en el patio de mi casa para tratar de hacer un arbolito para el plantero. Mi gente, así es como quedó. ¿Qué les parece? Espero que en este video hayas encontrado ideas para cuando hagas tu propio rascador para gato. Gracias por ver este video.